Bienvenidos a este encuentro de palabra. Hoy vamos a conversar sobre señales distintivas de la segunda venida de Jesucristo. Este es un tema que ocupa la mente de los cristianos en forma recurrente, prácticamente desde que Jesucristo anunció que iba a regresar y a establecer su reino eterno. A partir de ese momento, como hemos comentado en otras oportunidades, los discípulos se interesaron en conocer cuándo sería aquel maravilloso evento. Y a lo largo de la historia de la cristiandad, la inquietud se ha mantenido latente y en estos últimos días, producto de los acontecimientos que estamos viviendo, los amantes de la escatología nos están ilustrando con sus interpretaciones sobre cuándo es la segunda venida de Jesucristo. Y algunos están anunciando que la venida de Cristo se acerca pronto, es decir, es inminente. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Este es el tema que vamos a considerar, porque nosotros debemos fundamentar nuestras aseveraciones tocante a este tema específicamente en lo que la palabra de Dios establece y no en nuestras propias elucubraciones o nuestros deseos. Porque una cosa es que nosotros deseemos que Cristo venga pronto y otra cosa es que realmente esté establecido que va a venir pronto. Esa es otra cosa. Ahora, el hecho, la fecha no es conocida, evidentemente en la Biblia no lo menciona. Sin embargo, da algunas señales, algunos indicios. Como hemos comentado, hay algunas señales que son recurrentes y se repiten. En cambio, hay otras que son únicas y que identifican en realidad cuándo va a venir el Señor Jesucristo. En entrega anterior mencionaba que las guerras, los rumores de guerra, las pandemias, no eran señales distintivas de la venida de Jesucristo, sino señales generales. Hay otras señales distintivas, las cuales quiero comentar en el día de hoy. Vamos a fundamentar nuestra enseñanza o nuestra interpretación en lo que establece el libro de Mateo. Mateo 24 es un capítulo muy importante de la escatología porque es el mismo Jesucristo quien explica cómo serán las señales de los últimos tiempos. Y él en forma magistral expone en un discurso cómo será aquel magno evento. Ahora bien, ¿por qué Jesucristo dio este discurso? El Mateo lo relata. Mateo dice que Jesús estaba en el templo discutiendo con las autoridades, con los fariseos, con los escribas, con los sacerdotes, y luego de hacer una cantidad de denuncias, sale del templo, se encuentra con los discípulos. Entonces los discípulos le muestran maravillados la estructura del templo y le dice, se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Estoy leyendo Mateo 24:1. Entonces Jesús respondió a aquella gran enseñanza. ¿Veis todo esto? Les dijo. De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Estaba anticipando la destrucción del templo, algo que para ellos era insólito. No se podían imaginar que aquel evento pudiese ocurrir. Jesús estaba prediciendo algo que iba a ocurrir y que evidentemente sucedió 40 años después de lo que él había pronosticado. Bien, luego de esa conversación de que le muestra el templo y les indica lo que va a ocurrir, el destino final de ese templo, dice que se fueron al Monte de los Olivos y allá los discípulos entonces le preguntaron, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Leí el versículo número 3. Entonces ellos se inquietan para conocer cuándo será el fin del siglo y cuándo serán estas cosas. Cuando dicen cuándo serán estas cosas se refiere a la destrucción del templo. ¿Cuándo será el fin del siglo, el fin del mundo y cuándo será tu venida? Le preguntan cuáles son algunas señales. Entonces Jesús para responder
usa un largo discurso que lo está contenido en Mateo 24 y 25. Allí el Señor Jesucristo explica las señales de su venida y cómo va a ocurrir aquel magno evento. Entonces, en este Mateo 24, el Señor expone algunas señales distintivas de su venida que no se van a repetir, sino que serán únicas. Y cuando acontezcan, entonces hay que estar seguros, hay seguridad entonces de que la venida de Jesucristo es inminente. ¿Cuáles son estas señales de la venida de Jesucristo que no se repiten, que son únicas y que cuando sucedan realmente sí vendrá Jesucristo pronto? Bueno, vamos a mencionar algunas que están en Mateo 24. No podemos leer todo el capítulo, sino vamos a escoger los textos que contienen las señales distintivas de la segunda venida de Jesucristo. Ahora, yo te recomiendo que leas todo el capítulo 24 pidiendo la iluminación del Espíritu Santo para que puedas entender la maravilla que está contenida en este extraordinario capítulo. Bien, entonces, una de las señales distintivas de la venida de Jesucristo está en Mateo 24, versículo 15. Dice así: por cuanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y continúa hablando sobre la importancia de escapar para evitar ser afectados por lo que va a ocurrir cuando venga la abominación desoladora. ¿Qué es una abominación? Una abominación es algo reprobado, algo rechazado, algo indigno que atenta contra lo establecido en la palabra de Dios, algo rechazado. Bien, cuando venga, entonces hay que esperar. Ahora, Jesucristo utiliza un indicio, da unos indicios, y esto es recurrente en la palabra de Dios, de algunas pistas es para llamar la atención. Luego él dice, el que lee entienda. Entonces uno se queda pensando, ¿qué significa esto del que lee entienda acerca de la abominación desoladora? Ah, muy sencillo, porque en el libro del profeta Daniel se menciona dos abominaciones desoladoras, no solamente una. Y esas dos abominaciones desoladoras marcan ciertos eventos importantísimos en lo que se refiere a la profecía que él ha mencionado. Vamos a buscar en el libro de Daniel una de esas abominaciones desoladoras que él menciona. En el libro de Daniel, capítulo 11, aparece la primera abominación desoladora que voy a leer para ustedes. Daniel, libro del profeta Daniel, capítulo 11, versículo 31. Está haciendo una exposición ahí sobre lo que va a ocurrir en el tiempo en aquel tiempo, y luego dice así: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario, la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Bueno, esto está haciendo referencia aquí Jesús a lo que Daniel mencionaba para indicar que lo que iba a ocurrir en el año 70, o sea, 30 años después que Jesucristo, perdón, 40 años después que Jesucristo hizo esta predicción. Vinieron los ejércitos romanos y acabaron la fortaleza y el santuario, y dice que pusieron fin al continuo sacrificio. ¿Por qué? Porque destruyeron el templo, completamente lo arrasaron. Dice el escritor Flavio Josefo que los romanos no solamente destruyeron el templo de la ciudad, sino que la roturaron. Es decir, que cuando los romanos se fueron de Jerusalén, lo que dejaron tras sí fueron cascajos. Dice el escritor que no se podía imaginar a alguien que en aquel lugar había estado antes una ciudad tan populosa y majestuosa como Jerusalén. Bueno, esto ocurrió en el año 70, por eso dice Jesucristo, el que lee entienda. Entonces,
Primero, responde Jesucristo, ¿cuándo van a hacer estas cosas? Bueno, cuando vean la abominación desoladora, es decir, la destrucción del templo de Jerusalén. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué Dios permitió la destrucción del templo de Jerusalén? En realidad Dios no lo promovió, simplemente ocurrió por acción de los romanos. Los judíos se levantaron contra los romanos, entonces vinieron los romanos con todo su poderío y arrasaron con la ciudad, arrasaron con el templo, lo quemaron, lo roturaron, mataron a la mayoría de los sacerdotes y de las autoridades y del pueblo y llevaron pocos cautivos realmente. Aquello ocurrió 40 años después que Jesucristo hizo la predicción y destruyó el segundo templo que Herodes había ampliado. Que Esdras y Nehemías, recuerdan, comenzaron la reconstrucción, Herodes lo amplió y no ocurrieron pocos años después que culminaron sus reparaciones, que fue completamente destruido. Esto en cumplimiento a una necesidad. Cada vez que en el templo se materializaba el sacrificio de un cordero, se estaba negando la eficacia de la muerte de Jesucristo y aquello era abominable. Entonces se permitió la destrucción del templo y ese templo hasta el día de hoy no ha podido ser reconstruido. Quiere decir que hasta el día de hoy no se pueden hacer sacrificios de cordero en Jerusalén, tal como los judíos practicaron en los tiempos de Jesús y como eso anhelo en la actualidad. Ahora bien, les dije que en Daniel habían dos abominaciones desoladoras. Vamos a ver la siguiente. La siguiente se encuentra en capítulo 12, versículo 11, que dice así: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. ¿Qué significa esto de que desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio? Bueno, desde el tiempo en que se destruyó el primer templo, porque al destruirlo se quitó el continuo sacrificio. ¿Qué significa el continuo sacrificio? Porque allá en el templo diariamente se sacrificaban dos corderos, uno en la mañana y otro en la tarde. Eso era el continuo sacrificio. Además, se sacrificaban corderos para la expiación de los pecados. Pero con la destrucción del templo se quitó el continuo sacrificio. Luego dice que pasarán 1290 días. ¿Qué significa esto de 1290 días? La cifra 1290 días es una cifra simbólica. 1290 días representa la mitad de 7, es decir, 3 años y medio. Exactamente 3 años y medio más 30 días. Porque la mitad de 7 años serían 1260 días, que serían 3 años y medio. Y años y medio más 30. Ahora, ¿qué significado tiene esta simbología de los 3 años y medio? Muy sencillo. En la Biblia, el número 7 transmite la idea de un lapso de tiempo completo. Entonces, 3 años y medio significa la mitad de un tiempo. Nos está diciendo aquí Daniel que hasta el momento que se destruyó el segundo templo, transcurrió la mitad de un tiempo. Y desde ese momento hasta otro evento significativo, que es otra abominación desoladora, va a ocurrir la otra mitad del tiempo para completar el tiempo completo, es decir, los 7 años simbólicos. Ahora, ¿cuál es otra abominación que está hablando aquí que va a ocurrir 1290 días después de quitar el continuo sacrificio? Es un evento que estamos esperando en este momento. ¿Cuál es ese evento? La construcción del tercer templo de Jerusalén, en Jerusalén. Está prevista la construcción del tercer templo de Jerusalén. Ahora, ¿esto es un proyecto divino? No es un proyecto divino, porque en el proyecto de Dios no se contempla la construcción de más templos, porque el templo actual en donde mora Dios es el creyente, de manera que no se requiere otro templo. Ahora, ¿por qué se va a construir otro templo? La construcción de otro templo es una esperanza del judío que en este momento están en la tónica de reconstruirlo, de acuerdo con el Instituto del Templo, una organización que fue creada
con el fin de recabar fondos y materiales para la construcción del tercer templo, se sabe que los judíos en este momento tienen todos los utensilios, tienen el arca, perdón, el arca no se sabe si la tienen, es una especulación, que algunos dicen que la tienen, otros que no, pero el altar del sacrificio, el altar de incienso, la menorá, todos los utensilios, las vestiduras sacerdotales, tienen todo listo. Solamente falta un detalle para construir el templo, y es que de alguna manera logren o construir el templo, porque donde se ha de construir el templo está actualmente un santuario islámico, que es el Domo de la Roca, donde está, como digo, un santuario islámico que impide la construcción del templo. Entonces, obviado estas circunstancias, ellos podrán construir el templo. En este momento tienen todos los recursos, la tecnología y el dinero, todo para la construcción. De manera que en un tiempo breve, bueno, en un tiempo relativamente corto, de acuerdo con lo que está planteado aquí, el tercer templo de Jerusalén será construido. ¿Qué va a ocurrir cuando se construya el tercer templo? Bueno, entonces dice que será otra abominación desoladora. Ahora, ¿por qué será una abominación? Bueno, no será el templo abominable, porque el templo será erigido, será levantado en homenaje a Dios, porque los judíos reconocen a Jehová y lo adoran y le rinden culto. De manera que ellos van a levantar ese templo en honor a Jehová. Pero lo que va a ocurrir allí será abominable. ¿Por qué abominable? Porque van a continuar sacrificando corderos para la expiación de los pecados. Si esto llega a ocurrir, es abominable. Entonces estamos hablando de la segunda abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Entonces, aquí tenemos un indicio ciertísimo de la segunda venida de Jesucristo, que cuando veamos construido el tercer templo, dice la Escritura que la venida de Jesucristo está muy cercana. Por eso es que en muchas oportunidades les he dicho que la venida de Cristo en este momento, hoy, 12 de julio, no está planteado. He insistido que Jesucristo puede hacerlo porque Él es autónomo y Él es soberano y puede tomar la decisión cuando Él le plazca. Sin embargo, de acuerdo con lo que Él mismo ha establecido y la pauta que ha planteado, no va a contradecir. Dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. De manera que se ha de cumplir la predicción de que se ha de construir el tercer templo. Ahora, ¿en qué otra parte se menciona la posibilidad de la construcción del tercer templo? Se encuentra en 2 Tesalonicenses, tenemos aquí otra advertencia del apóstol Pablo. La encontramos en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 3. Voy a leerlo para ustedes. Dice, nadie os engañe en ninguna manera. Fíjense que está diciendo aquí que nadie nos engañe. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Está diciendo Jesucristo, el apóstol Pablo, que Jesucristo no va a venir antes que aparezca la apostasía. Y en este momento todavía no tenemos un ambiente de apostasía. Y se manifiesta el hombre de pecado. Tampoco se ha manifestado el hombre de pecado, que el hijo de perdición, que en el contexto bíblico es el anticristo. Ya veremos por qué es el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Por eso es el anticristo. Vean lo que dice. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Quiere decir que para poder sentarse en el templo de Dios y hacerse pasar por Dios, pues tiene que estar construido el tercer templo. De manera que el apóstol Pablo está también haciendo la predicción de que el tercer templo será construido. Y cuando eso ocurra, entonces esa es una señal fidedigna
de que Jesucristo venga. Entonces, mientras no veamos el tercer templo en Jerusalén construido, estemos tranquilos, todavía no viene Jesucristo. Pero de todas maneras, debemos estar preparados. Bien, hay otra señal también que aquí en Mateo 24 que nos indica la certeza de la venida de Cristo con otro indicio muy significativo que voy a leer para ustedes. En este caso estamos hablando de una señal que se encuentra en Mateo 24, 32. Dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano se acerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, está a las puertas la venida de Jesucristo. ¿Qué simboliza la parábola de la higuera? Bueno, tiene dos sentidos, uno en el sentido real y en otro en el sentido metafórico. En el sentido real, como sabemos, la higuera es una planta caducifolia que pierde las hojas, pierde las hojas en el otoño y completamente en el invierno, y en el primavera retoña, de manera que para el verano ya las hojas son exuberantes, verdes, para aprovechar la luz solar. Bien, entonces, de esta manera Jesucristo dice, a la planta de higuera con hojas, ya saben que el verano está cerca. Pero la higuera tiene otro significado en la Sagrada Escritura. La higuera es símbolo de Israel. ¿Cómo podemos afirmar esto? Bueno, se encuentra en Oseas 9:10, habla de esto, y también en Joel 1:7. Compara a la higuera con Israel, y Jesucristo hizo algunas parábolas refiriéndose también a este mismo hecho, comparando a la higuera con Israel. Ahora, entonces, ¿qué significa esto de la higuera aprender la parábola? Bueno, significa esto, que si la higuera es Israel, quiere decir que antes de la venida de Jesucristo, Israel será restaurado. Esa será la señal de la higuera. Israel será restaurado. Ya comenzó a ser restaurado Israel. Ya una parte de Israel fue restaurado, que estamos hablando de la nación judía, que actualmente está allá en el Medio Oriente. Es la nación de Israel, el moderno Estado de Israel, que está constituido de las tribus de Benjamín y de Judá, que fueron los remanentes que vinieron de Babilonia. Ahora, queda todavía las 10 tribus dispersas por todo el mundo. Esas 10 tribus un día van a ser restauradas. Eso lo plantea Ezequiel en su profecía. Él dice en el capítulo 37 de la siguiente manera, hablando de aquella parábola de los huesos secos. Me dijo: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y dile, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y los haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel. Quiere decir que estamos a la expectativa de la restauración de las 10 tribus de Israel. Un día, así como en mayo del 1947, la nación de Israel se constituyó allá en la tierra ancestral de ellos, así también veremos un día surgir a las 10 tribus y repoblar la tierra prometida que ellos una vez ocuparon. Eso está por venir y eso está profetizado. Luego dice en el capítulo 37 de Ezequiel, en el versículo 15 en adelante, habla de la reunión de Israel y de Judá, que van a ser nuevamente reunidas para constituir el Israel histórico, las 12 tribus. Entonces aquí tenemos otro indicio.
cuando Israel, las 10 tribus, sean restauradas, surjan en la historia, así como surgió Israel en el 47, entonces cuando eso ocurra y se reúna nuevamente con Judá y sea Judá e Israel constituyan el pueblo de Dios, Israel, las 12 tribus, ahí tenemos otro indicio de que la venida de Jesucristo es inminente. Y estos hechos estarán íntimamente relacionados. Así como también está relacionado el templo con el anticristo, el advenimiento del pueblo de Israel y la unión de ellos es otro indicativo, pues, de que la venida de Cristo. Por eso es que en muchas oportunidades les he dicho que la venida de Cristo no es inminente, no está a las puertas, porque tienen que ocurrir estos eventos que son característicos, definitivos, distintivos de la venida de nuestro Señor Jesucristo. De manera que puedo afirmar con toda seguridad, con la Biblia en la mano, que hay algunos indicios ciertos de la venida de Jesucristo, que cuando los veamos podemos estar seguros que va a ocurrir, como dice con la señal de la higuera. ¿Cuáles son estos indicios? Puedo mencionarles por lo menos lo siguiente. El número 1, que está predicho, que es el advenimiento o el surgimiento del nuevo orden mundial. Como les mencioné, está escrito en el libro de Daniel que vendrá un imperio, así como el imperio babilónico, el babilónico, persa, el griego, el romano, se levantará otro imperio que está en germen en este momento para levantarse otro imperio que será un gobierno mundial. Será como la ONU, pero con poder político, militar, económico, financiero, entre otros. Entonces, ese nuevo orden mundial está anticipado, está profetizado. Entonces, ese será un indicio. Cuando veamos el surgimiento del nuevo orden mundial, estemos seguros que la venida de Cristo se acerca. Luego del surgimiento del nuevo orden mundial, veremos la construcción del tercer templo. Además de eso, el surgimiento del anticristo. Ya estoy mostrando 3 señales que vienen antes de la venida de Jesucristo. El surgimiento de Israel, el anticristo y una más también, que será antes de la venida de Jesucristo, que algunos dicen que no, que el pueblo de Dios no la va a experimentar. Pero dice, veamos a ver en Mateo 24, el versículo 29. Mateo 24, 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y el concepto de tribulación quiere decir que antes de la venida de Jesucristo, voy a seguir leyendo, e inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, etcétera. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Es decir, que habrá una tribulación y después de la tribulación vendrá la señal del Hijo del Hombre y veremos a Jesucristo venir en las nubes. Quiere decir que la gran tribulación es un evento previo a la venida de Jesucristo. Y tampoco estamos viendo en este momento una gran tribulación. Pero la gran tribulación esta que habla aquí no es una tribulación producto del coronavirus o de guerras. No. La tribulación es una tribulación para aquellos escogidos que se niegan a rendirle culto a la bestia, es decir, al imperio mundial, que no sigan las instrucciones del imperio mundial y del anticristo, de su brazo ejecutor. Entonces, quienes se nieguen a rendirle culto a esa bestia que simboliza al nuevo orden mundial, entonces van a ser perseguidos y llegará entonces la tribulación para todos los escogidos que se nieguen a rendirle culto a la bestia que simboliza. De manera pues entonces que hay indicios ciertos que muestra la Escritura de que Jesucristo no está a las puertas. Ahora, con esto desalentar, al contrario, quiero transmitir un mensaje de esperanza por lo siguiente. Si bien es cierto que Jesucristo no va a venir mañana, ni la semana que viene, tal vez tampoco el próximo año, a menos que todos estos eventos se precipiten, ya es algo pues que está fuera de nuestra percepción,
Pero si se precipitan todos estos eventos y ya inmediatamente este año surge el nuevo orden mundial, el año que viene los judíos construyen el templo, bueno, son eventos que pueden ocurrir, que están dentro del campo de las probabilidades, pero en nuestro entender todavía no están a las puertas. Entonces, cuando esto ocurra, podemos estar seguros que Cristo viene pronto. Ahora, pero también hay una cosa también importante que tenemos que reconocer, por lo cual debemos estar siempre preparados. Y es lo siguiente, que si Jesucristo tarda en venir, algunos cristianos estaban desalentados, desanimados, porque decían que Jesucristo tarda mucho. Por eso Pedro le escribió que la tardanza de Jesucristo tiene el propósito de propiciar que la gente llegue al encuentro con Jesucristo, que llegue al conocimiento de la verdad. Que la tardanza es para que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, se tarda para que el evangelio extendido y la buena nueva sea proclamada. Por eso es la tardanza. Pero de todas maneras, si se tarda la venida de Jesucristo, puede tener una cosa cierta, de que el encuentro nuestro con Él es cerca. ¿Por qué? Porque por las leyes naturales de la vida, nosotros tenemos la expectativa cierta de que un día vamos a pasar a la eternidad. Y cuando eso ocurra, ya entonces estaremos viendo a Cristo. Por eso el encuentro con Cristo es pronto. O que Él venga o que nosotros vamos. Y ese encuentro es inminente. Por eso es que Pablo decía, estar con Cristo es lo mejor. Y es la esperanza que todos los cristianos tenemos. Ahora bien, mientras estamos esperando la segunda venida de Jesucristo, nosotros tenemos una tarea importante que cumplir, que es la de transmitir un mensaje de esperanza, un mensaje de confianza, un mensaje de fe, un mensaje de aliento, y es lo que quisiéramos transmitir a través de estas presentaciones. Y cuando hablamos de que cuando hablamos de que Jesucristo no viene, no es para transmitir desesperanza, no, al contrario, es para que nos ocupemos de la tarea más importante que se nos ha asignado. Reitero lo que en otras oportunidades he dicho, que cuando a Jesucristo le preguntaron, ¿cuándo va a ser el fin del mundo? Él le decía, esa es una cosa que no es un tema de conversación nuestro. El tema de conversación nuestro, dice Jesucristo, tiene que ser la proclamación del Evangelio, de ser testigo de Jesucristo, ser mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso es lo que en este momento. Seguir enviando un mensaje de paz, un mensaje de esperanza, diciendo, Cristo está con nosotros. Él está con nosotros. Él dijo antes de irse aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esta es una gran esperanza, una gran confianza que tenemos. Y por eso es que decimos que Él es nuestro amparo y fortaleza. Y este es el mensaje que siempre debemos transmitir. Bien, este es el mensaje que transmito para ustedes en esta hora. Y me despido como siempre con las palabras del apóstol Pablo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros todos, ahora y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga.